hermanita Rosy. Muchas gracias por esta invitación a nuestras queridas hermanas de Lámpara Encendida. Siempre es un placer y es un honor también estudiar la palabra de Dios. Y pues bueno, también agradecerle a cada una de las hermanitas que está aquí conectada. Sean todas pues bienvenidas. Muchas gracias por tomar su tiempo y pues hacerlo para gloria de Dios, porque aquí venimos a glorificar a nuestro Dios y a través de su palabra también. Muchas gracias también porque tenemos esta oportunidad de simplemente conectarnos y podernos comunicar de esta manera. Y ya entrando de lleno, quiero decirles, hermanas, que algunas veces nos hemos sentido con fuerzas muy agotadas, algo que ya no podemos más. Tal vez buscas algún culpable y piensas que es el trabajo, es el jefe, tal vez es la enfermedad que estás pasando, el esposo, los vecinos, la vida en sí. Todos, todas hemos pasado por dificultades en diferentes épocas de nuestra vida y dificultades de diferentes tamaños que nos pueden quitar el sueño, el apetito, las ganas de salir adelante. Dificultades que a veces vienen como en paquete, es decir, una tras otra. Y es cuando decimos, nos llueve sobre mojado, porque apenas salimos de una y estamos entrando a otra. Son momentos que ya no podemos más. Y así se titula el mensaje de esta noche. Quiero compartir la pantalla para mostrarles una ayuda que voy a tener aquí con la pantallita. Vamos a ver si lo puedo manejar así, que se titula Cuando ya no puedes más. Nuestra base bíblica va a estar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30. Si tiene su Biblia ahí con usted, hermanita, yo quiero que la tenga. Si no la tiene, que la vaya y la traiga en estos momentos, porque vamos a estar leyendo, vamos a estar viendo casi todo el capítulo, si no es que todo. Déjenme nada más, es que no veo completa la pantalla, pero no sé por qué. Bueno, espero que después sí la pueda ver. Entonces abramos nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30. Bueno, nosotras sabemos que los personajes bíblicos no estaban exentos de ya no poder más. Así pasó con el guerrero, el rey, el elegido por Dios para ser también rey y quien tenía un corazón como nuestro padre, el fuerte y valiente David. Él también pasó por adversidades y en nuestra historia de hoy no solo sufrió él, sino también por consecuencia sus hombres de guerra también sufrieron. Entonces, nuestra historia vamos a ver la aplicación que vamos a tener para nuestras vidas en momentos semejantes de dificultad. Aprenderemos de David y de estos hombres guerreros. Y en cinco puntos que les voy a dar, veremos qué hacer cuando ya no podemos más con una situación que nos agobia. Pero para introducción, voy a tratar de darles como una breve introducción de un mini resumen, se pudiera decir así, del capítulo 27, que nos va a ayudar para situar en qué momento estaba David en esta situación. Bueno, David, recordamos que era perseguido por su archienemigo, el rey Saúl. Permítanme, déjenme apagar esto. Quien era rey de Israel y que sabía que David lo iba David era el que seguía en el reinado, así que por eso le tenía mucha envidia. Sabía que Dios lo había elegido a David, entonces lo quería matar. Así que David se le ocurrió una idea. Pensó irse a vivir en la tierra de los filisteos, que eran muy enemigos del rey Saúl. Entonces dijo, si vivo con ellos, Saúl nunca me va a buscar ahí y me va a dejar en paz. Y así fue. Entonces David se fue a tierra de los filisteos y fue a morar donde reinaba el rey Aquis. Y entonces este rey vino a ser ya su amo. David y sus 600 hombres, porque David, recuerden, era guerrero, era un líder, tenía también sus seguidores, eran 600 hombres fuertes, armados y valientes, unos soldados, ¿verdad? Que él tenía, y que ellos a donde iban arrasaban con todo, hermanas. Ellos
mataban hombres, mujeres, niños y adquirían el botín y se iban enriqueciendo, iban teniendo más posesiones, hasta que llegó el momento en que le dijo David al rey Aquis, pues que necesitaba un lugar para poder ahí situar sus aldeas con sus hombres guerreros y sus familias de ellos, su familia de él y sus bienes, todo. El rey Aquis vio que eran unas personas buenas, vean, nunca le dieron problema y les proporcionó Ciclac, así se llama el área. Si usted lo busca después en los mapas y aquí atrás de la Biblia va a encontrar el lugar Ciclac, que fue el lugar que le dio el rey Aquis para David. Bueno, todo esto es un resumen del capítulo 27. Brincamos al capítulo 29, uno antes del 30, que es nuestra base bíblica, y vemos que las tropas de los filisteos iban a pelear con Israel. Y el rey Aquis le dice a David, bueno, pues como estás conmigo, vas a tener que venir a pelear con Israel, o sea, sabiendo que David era israelita y también sus 600 hombres. Y David no se opone, dice, está bien, estamos listos, vamos. Entonces son 3 días de camino para llegar donde nos vamos a reunir y vamos a organizar pues toda la tropa, ¿verdad? Que va a salir a la guerra. Y hacen los 3 días de camino, obviamente dejando Ciclag ahí toda su familia, sus bienes. Y cuando llegan al lugar de reunión estaban los príncipes de los filisteos tomando lista. Cuando se dan cuenta que estaba David, pues se pone como, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién trajo a David y a estos 600 hombres? O sea, hablan con el rey Aquis y le dicen, no, o sea, regrésalo, tú está contigo, pero eso no significa que no es israelita. ¿Cómo sabes tú si nos voltea al revés la tortilla y aquí a los que va a hacer matanza va a ser a nosotros? O sea, ellos sabían que David era un guerrero y era un guerrero fuerte. Entonces, pues el rey Aquis habla con David, le dice, pues lo siento mucho, ¿verdad? Pues tienes que regresar, no permiten que vengas con nosotros a pelear con Saúl. Y David pues no se opone, dice, está bien. Entonces, recuerden que hicieron 3 días de camino hacia ese lugar. Entonces, ¿qué sucede? Que tienen que regresar 3 días de camino para llegar a Ciclag y con sus familias. Bueno, pues no lo ven tan mal, no estaba tan mal la situación. Pero cuando ya pasaron 6 días, hermanas, porque eran 3 de ida y 3 de venida, pues ya casi la semana, ¿no? Cuando llegan a Ciclag, ven un panorama totalmente diferente a lo que ellos dejaron. Entonces, aquí es cuando ya vamos a empezar nuestra lectura de 1 de Samuel, capítulo 30. Y vamos a ver qué pasaba. Y nuestro primer punto se encuentra en el versículo 4, el primer punto de los 5 que vamos a ver. Pero vamos a leer del 1 al 4. Nos dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego. O sea, ya aquí ven, están viendo una ciudad en llamas, ¿verdad? Su ciudad, bueno, donde estaban ellos. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Nuestro primer punto, hermanas, es se vale llorar. Y nosotros podemos ver aquí a estos soldados y a David en una situación bien catastrófica, hermanas, y ellos estaban llorando. Es válido llorar, es válido desahogarse en una calamidad, porque si no estaremos reprimiendo nuestras lágrimas y podríamos estar haciéndonos un mal interno. Los sentimientos atrapados, cuando están atrapados, también son un camino hacia la depresión, eso dicen los expertos. También dicen que llorar es una forma esencial de alivio y es necesario para procesar la pérdida o la incertidumbre o el estrés de lo que estemos pasando. Aunque llorar comúnmente lo ven como un signo de debilidad, no es así. Llorar puede ser justo lo que uno necesita para lidiar con esas emociones que traemos bien reprimidas y encontrar una salida. Estos fuertes guerreros, como dice un doctor en la radio, dice machos machotes, imagínense los así grandototes,
Lloraron hasta que no pudieron más. Los cristianos no estamos exentos de sufrimiento. En algunos momentos nos tocará reír, pero no faltarán los días de sufrimiento y llanto. Los guerreros de David lloraron tanto que ya no tenían fuerzas y David también lloró. Así que es válido llorar hasta que ya no puedas más. Desahógate, toma ese pañuelo y llora. Si necesitas llorar, llora. Algunos de los personajes bíblicos lloraron y yo traigo aquí una lista, vamos a verlos así. No son todos, pero traje una lista de algunos que menciona la Biblia. Abraham lloró cuando Sara murió, Génesis 23:2. David escribió en el Salmo 42:3 que tenemos ahí en la pantalla, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras, bueno, ahí sería la palabra, mientras me dicen todos los días, dónde está tu Dios? Esaú cuando vio que ya no tenía su bendición lloró, Génesis 27:38. Ruth cuando su suegra se despedía de ella y Orfa, ¿recuerdan cuando está despidiendo Noemí? Lloraron, Ruth 1:9. Ana lloró porque no tenía hijos, 1 Samuel 1:8. Tamar, la hija de David, cuando abusaron de ella, también lloró mucho, 2 de Samuel 13:19. El rey Ezequías, cuando el profeta le dijo que pronto moriría, en 2 de Reyes 23. Job dijo, mi rostro está enrojecido por el llanto, Job 16:16. Nuestro Señor Jesús, conmovido por el llanto de las hermanas Marta y María, cuando muere Lázaro, en Juan 11:35 nos dice que lloró. María lloró afuera del sepulcro del Señor, Juan 20:11. Pedro lloró amargamente al negar a Jesús, Mateo 26:75. Juan, cuando nadie fue digno de abrir el libro, lloró, Apocalipsis 5:4. Y así, etcétera. Hay muchos personajes bíblicos más. El llanto, hermanas, es beneficioso para la salud. Pero debemos entonces pasarnos el resto de la vida llorando y llorando y llorando por cualquier cosa. Pues por supuesto que no. Cuando una emoción sale, no dura demasiado, nos deja disponibles para pensar, para actuar, nos llena de fuerzas para ver qué es lo que tenemos que hacer, qué sigue de esto. Lo malo es que a veces esa fuerza puede ser usada para bien o para mal. Y aquí entra nuestro segundo punto. Que la amargura no te haga hacer locuras, más bien fortalécete en el Señor. Vamos a ver el versículo 6. Nos dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí ahorita. Los hombres de David estaban sufriendo y buscaron un culpable. Obviamente fue David. Por eso lo querían matar. Estaban muy angustiados y eso los llevó al enojo, pero por la amargura de su corazón estaban actuando mal. Sin embargo, ¿qué nos dice Efesios 4:26? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para entender este mandamiento es bueno diferenciar las emociones de las acciones. Todos sentimos emociones. Hay momentos que sentimos tristeza, dolor, frustración, emoción, alegría, ira. Estos son sentimientos naturales y no son pecaminosos en sí mismos. Lo que puede ser pecaminoso es cómo actuamos con esas acciones, con esas emociones. Las emociones son internas y no se dirigen contra las personas. Sin embargo, las acciones, lo que nos hacen hacer esas emociones, son externas y pueden dirigirse positiva o negativamente hacia los demás. A veces todos permitimos que nuestra ira se apodere de nosotros. Cuando nos hacen daño o sentimos injusticias hacia nuestra persona, naturalmente queremos tomar represalias o arreglar el problema de la mejor manera para nosotros. Sin embargo, cuando nuestra respuesta contiene la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, como dice Efesios 4:31, hemos llegado al pecado, hermanos. Hemos llegado de la ira al pecado y le hemos dado lugar al diablo. A veces ya pasó la situación
pero ahí estamos acordándonos cada día. Alguien decía que la mujer no era histérica, era histórica, porque se acuerda de todo lo que le han hecho y le da vueltas otra vez al asunto y otra vez vuelve a pasar ese resentimiento y ese coraje que tuvo desde el inicio, lo vuelve a sentir nuevamente. Y saben que algunos se enojan y hacen locuras. Y eso pues no está bien. A veces queremos hallar culpables de lo malo que nos pasa y arremetemos contra quien sea, con venganza, con falta de perdón, deseándoles hasta como estos hombres la muerte a su enemigo, que pues no, en este caso no era su enemigo, pero ellos trataban de buscar a alguien. Algunos se enojan y pierden el control totalmente. A veces nos fue mal en el trabajo y las personas que van manejando la llevan. Pueden decir que no se metan conmigo ahorita porque me van a conocer. Muchos conductores van con esas cargas y por eso hay tantos accidentes. También hay personas enojadas con su vida y actúan de una manera tan errada contra los demás, como fue el caso actual hace poco que pasó con el joven que tristemente mató a 4 estudiantes en la escuela en Michigan. Necesitamos pedirle a Dios que nos llene con su Santo Espíritu cuando nos enojamos, porque el dominio propio es el resultado crucial. Aunque David estaba acostumbrado a esto, a que se le pusieran en contra, pues sí, ya Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo. Bueno, él se angustió muchísimo. Yo creo que también él sintió algo de culpa. Pero David no siguió esa actitud negativa como lo hicieron sus hombres. Él se fortaleció en el Señor. Así que como dice el versículo 6 al final, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Fortalécete en el Señor. No es bueno recobrar ánimo en lo que sea, sino así como David en Dios. Porque hay quienes que recurren a la venganza y con eso se sienten fuertes. O ignorar la situación y pasarla y ver qué viene, a ver qué sigue. O en buscar aliados para que se hagan enemigos también de tu enemigo o inventar calumnias en contra del enemigo, etcétera. O sea, habrá muchas maneras de sentirse fuertes, pero esas son fortalezas tal vez temporales y tal vez con mal resultado. Más bien lo importante es fortalecerse en el Señor. Y esto quiere decir que en ese nudo del problema dirijas tu mirada y tu atención en el que te puede liberar de esa calamidad. Y debe ser Dios, porque con Dios es un ánimo verdadero. Me imagino que tal vez David oró con todas sus fuerzas al Señor. Tal vez recordó las promesas del Señor, que él era ungido para ser rey, porque acuérdense, aquí todavía David no era rey, él era un guerrero, pero el rey era Saúl, pero él ya estaba determinado que había sido ungido por Dios para seguir, ¿verdad?, el reinado. Tal vez recordó todas las veces que Dios lo había librado de tantas. Hermana, recobra ánimo, recordando en quién has creído y quién eres tú. Habla con Dios y recuerda que eres una hija de Él y que Él tiene los mejores planes para ti. Recobra ánimo porque eres salva, porque Él vendrá por ti o te resucitarán el día que venga y te llevará a las moradas celestiales. Recobra ánimo porque crees en un Dios verdadero y en Él confías. Que el mismo Dios que te ha sacado de muchas, te volverá a sacar una vez más. Y luego de ese ánimo, haz lo que hizo David. Consulta siempre a Dios y obedécele. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Permítame. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hasta ahí vamos a leer por ahorita. Muy bien. Fíjate que cuando David se había refugiado con los filisteos, tomando una decisión personal de alejarse de Saúl, por lo tanto también del pueblo de Israel, no consultó a Dios, pero ahora está consultando a Dios.
aprendió la lección, aprendió que en todo debemos consultar a Dios. Así que nosotros también aprendamos de esta lección. Nos dice estos versículos que David pide al sacerdote que le traiga el efod para consultar a Dios. Tal vez algunas se preguntarán, ¿qué y qué es el efod? ¿Dónde se vende? O si ya Amazon lo tiene, no sé. Bueno, el primer sacerdote en usarlo fue Aarón en el desierto. Y era un delantal que usaban los sacerdotes para proteger sus vestiduras sacerdotales de ser salpicadas de la sangre sacrificada. Este delantal tenía un pectoral y era adornado con 12 piedras. Aquí lo vamos a tener un ejemplo para que lo vean más o menos. Así era. Y esas 12 piedras representaban las tribus de las 12 tribus. En cada hombro, si se fijan en los hombros del efod, del pectoral, tenían unas piedras muy importantes llamadas Urim y Tumim. También ahí las tenemos abajito en color blanco y negro. Se utilizaban para conocer la voluntad de Dios en preguntas concretas. No eran tanto las piedras que tuvieran el valor, sino la palabra de Dios que le daba, era la que le daba el valor al Urim y al Tumim. No sabemos, hermanas, en realidad la técnica para conocer cómo obtenían la respuesta de Dios, que si las aventaban y a ver qué caía al azar, o que se prendían, o que se movían solas. Bueno, no sabemos, lo importante es que con corazón respetuoso, David consultaba la voluntad de Dios a través de ellas. ¿Y saben qué? Dios lo guiaba. ¿Y sabe qué, hermana? Dios te guía a ti también. Él te dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Lo que necesitas es consultar a nuestro Creador. Hoy nosotras no tenemos el Urim y el Tumim porque ya no tenemos todos estos rituales, pero Dios es el quien nos guía a través de nada más voy a poner 3 ejemplos de por medio de lo cual Dios nos guía, y el primero que puse es a través de la Biblia. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está vigente, hermana, no está obsoleta. No podemos decir, sí, es que eso es historia, eso ya pasó. La palabra de Dios es viva. Aquí dice, es viva como nosotros ahorita que respiramos, hablamos, vivimos. Así es la palabra de Dios. Y penetra porque te va a llegar, cada enseñanza va a entrar en ti y va a discernir tus pensamientos. Y esa es otra clase bien importante, la guerra espiritual, porque es aquí en los pensamientos donde hay una guerra espiritual. Y las intenciones que emanan del corazón. Otro ejemplo es a través de hermanos cristianos. Tenemos hermanos capacitados, espirituales, maduros en el cristianismo, nos pueden ayudar con base bíblica a tomar decisiones. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Eso es, el versículo termina cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Otro ejemplo también que traigo es a través del Espíritu Santo que mora en ti. Los cristianos, pues tenemos, por ser cristianos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos dice cuando nosotros vamos a tomar una decisión, tal vez un cambio de trabajo, tal vez una opción que te está dejando el doctor, o tal vez una propuesta de negocio o matrimonial, pues pídele guía al Consolador. Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. David pregunta si los hallará y los alcanzará a los amalecitas. Dios le contesta que no solo los hallará, sino que recuperará lo que había perdido. David se toma fuerzas y toma fe en lo que acaba de oír y se lo transmite a sus hombres, porque entonces va con esos 600 guerreros a buscarlos.
estos mismos guerreros que antes lo querían apedrear. Les dijo, no, no soy yo el enemigo, no se enfoquen en mí. Vamos hacia los amalecitas, vamos por nuestras posesiones. Los ubicó. Él era un gran líder en realidad. Veamos 9 y 10 para continuar con el punto número 4. Y el versículo 9 y 10 nos dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Punto número 4 es que no te debilite una prueba más. David salió de Siclac con 600 hombres para pelear con los amalecitas. Estos 600 hombres estaban dañados emocionalmente, no tenían nada, se les había ido todo, no nada más, lo más importante, su familia, sus bienes y todo lo demás lo habían quemado. Estaban emocionalmente mal, ellos, los 600. Pero tenían una confianza que era en su líder. Tal vez un poco, yo creo lo poquito que les queda de confianza, pero con ellos iban. Pero para colmo, cuando llegan a este lugar, más o menos como está en la foto, un lugar así precioso, 200 de ellos se sienten demasiado cansados y quieren quedarse ahí en el torrente de Besor. Ahí llegaron, como me imagino, para tomar agua, dejar sus mochilas, ¿verdad? Y descansar un poco, pero 200 ya no pudieron más. ¿Cómo piensan ustedes que pudo haberse sentido David? Tal vez frustrado, pues es otra prueba más, tal vez furioso, quién sabe si le quedarían fuerzas para eso. No conocía con cuántos amalecitas iba a pelear, bueno, ni siquiera sabía dónde estaban, ¿verdad? Pero 400 hombres tal vez era muy poco, pero él no confiaba en sus pensamientos, sino en aquel que le acababa de decir que él iba a recuperar todo, en nuestro poderoso Dios. Así, el siguiente versículo dice que David siguió adelante. Considero que era porque su ánimo era completo, ya que no se desviaba en pensamientos negativos, sabía en quién había creído y que además le había augurado la victoria. Hermanas, busquemos fortaleza en la palabra de Dios, que está llena de versículos que nos animan en esos momentos que ya no podemos más. Yo solamente aquí traigo 3 versículos. Isaías 41:10 nos dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sustentaré con mi diestra, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Salmo 73:26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Amén. Del versículo 11 y 15 vamos a hacer un paréntesis. Porque se cruza algo importante en el camino de David y sus hombres. Acuérdense que ya tomó fuerzas David, va con 400 hombres a buscar a los amalecitas que no saben ni siquiera dónde está. Los versículos 11 y 15 nos dice que se hallaron a un egipcio moribundo en el camino. Cualquier ejército de guerra podría haberse pasado por alto este hombre. Ellos iban dirigidos con el objetivo de recuperar a sus parientes cautivos y no son ambulancias en el camino. Sin embargo, la bondad y compasión los detuvo y le dieron de comer y beber a este hombre pobre, pues ya estaba casi muriendo. Cuando recuperó ánimo, le dijo que él era un egipcio y que era un esclavo de un amo, su amo era una malecita. Y dice que lo abandonó cuando él empezó a enfermarse. Que ellos, o sea, él, ¿verdad? También habían prendido fuego a una ciudad que se llamaba Siclac. Imagínense cómo estaban los hombres escuchando eso. Tal vez ya con ganas de ahorcarlo, decir, tú fuiste el que mataste, bueno, no mataste, quemaste mi ciudad y ayudaste a que se llevaran a cautiva a mi esposa, a mis hijos, etcétera, ¿verdad? Pero no, no fue así. David le pide que lo lleve hasta donde están y el egipcio lo hace.
Dice, nada más con que no me maten, ¿verdad? Pero yo los voy a llevar. Yo creo, hermanas, que esta escena no es casualidad. Yo me imagino la mano de Dios guiándolos hasta sus enemigos. Escenas en tu vida no han pasado así. Egipcios en tu vida no han pasado ahí. Aquella vecina que te ayuda, el hermano que te da un buen consejo. Cuando las cosas se facilitan y se te presentan oportunidades, como decimos en charola de plata, esas son las bendiciones de Dios. Ayudas que te vienen sin haberlas pedido, no son casualidades, son que Dios está ahí para ti. Del versículo 16 y 20, Dios le da la victoria a David. Recobró ánimo en él, lo consultó y lo obedeció, tuvo fe. Porque ahí dice que los encontró. ¿Saben qué? Si los llevó el egipcio hacia los amalecitas, y los amalecitas estaban en fiesta, ellos estaban hasta emborrachándose y tomando ya la victoria, ¿no? Porque pues habían tenido un gran botín. Y ándale, llega David y con sus hombres y en día y medio tardó esa guerra y exterminó a todos. Solo 400 o algo así de unos jóvenes que huyeron, pero a todos los exterminó. Y recuperó el botín. Y no nada más eso, recuperó a toda su parientela, todos los que los habían llevado cautivos y además un botín de parte de los amalecitas. O sea, se llevó más del premio que Dios le había otorgado. Dios le dio la victoria a David porque David recobró ánimo y confió en él. Dios le agrada que creamos en él. Nos dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. David no solo recuperó lo perdido, también, como les digo, recuperó un botín de ganado y ovejas, y todos les llamaban, ya cuando los guerreros venían, imagínense cómo venían los guerreros, esos 400, de, oh, aquí traemos el botín de David, así le llamaban. Por el versículo 21 y 23, bueno, vamos a darle lectura para no quedarnos fuera de la lectura. Y vino David a los 200 hombres. ¿Se acuerdan que en el torrente de Besor se quedaron 200 hombres? Bueno, aquí dice que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Versículo 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, y que los tomen y se vayan. Versículo 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Cuando David regresó a los 200 hombres cansados, hermanas, ellos salen a recibirlos y él los saluda en paz. David, pues, le da gusto verlos, ¿verdad? Sabía que ellos se habían quedado por cansancio. No les reclamó nada, no estaba enojado. Él los saluda en paz. Pero dice aquí la Biblia que entre la gente de David había malvados y perversos. Ellos no querían que el botín que habían traído los amalecitas también fuera repartido en estos 200 hombres. ¿Por qué? Porque ellos decían que no salieron a la guerra y que no pelearon como ellos. Pero David les da una lección y hasta les habla con cariño, ¿verdad? En el versículo 23 le dice, no hagáis eso, hermanos míos. O sea, les hace reconocer de dónde vino la victoria. Pues bien, no debemos buscar nuestro propio bien. Filipenses 2, 3 y 4 dice que no hagamos nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Hermanas, que el torrente de Besor nos recuerde algo importante. No todos tienen la misma capacidad, no todos tienen los mismos dones ni la capacidad para desarrollarlos. Hay hermanos que son frágiles, tal vez cansados por algún motivo en la vida, algo que ha pasado en su vida. Puede ser cansancio espiritual, emocional o físico. Si usted es de los fuertes, no menosprecia al que tiene menos capacidad. Si usted es de esos 400 hombres fuertes, no juzgue al que ya no puede. Y si usted es de los 200,
usted de esos cansados, descanse para cobrar ánimo, para salir adelante, pero no se quede estancado. No haga que cada año, ay, es que estoy en un descanso espiritual o el próximo año me voy a poner los, como dicen, los guantes o no sé, los tenis y ahora sí voy a echarle ganas. No, no se quede estancado. Seguro estos hombres guerreros después en otras batallas recuperaron ánimo y salieron a pelear. ¿Sabe que no se quedaron solo descansando en el torrente de Besor? En uno de los versículos dice que David les dio una misión y era que cuidaran el equipaje que traían. O sea, ellos se quedaron haciendo algo. Muy bien. Entonces, cuando usted esté en esa situación, bueno, voy a descansar, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por alguien? ¿Puede orar? ¿Puede llamar por teléfono a alguna hermana? ¿Puede servir? Pues no ando desanimada, pero si tú necesitas un favor, estar disponible, puede hacerlo, hermana. Vamos a ver el número 5. Dice, cuando salga de esa angustia, reconoce que la victoria viene de Dios. Del versículo 23 en adelante, nos dice que David reconoce la victoria. Dice el 24, bueno, no, dice el 23, dice, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje, con el equipaje, ¿verdad? Les tocará la parte igual, y esto lo hizo como una ley. Ya cada que salían a la batalla, los que se quedaban cuidando el equipaje también tenían parte del botín. Y luego dice el 26, y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramod, en Engeb, en Jatir, en Sifón, etcétera. Entonces viene hablando de muchas ciudades donde repartió ese botín. El 31 dice en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. ¡Wow! ¡Qué generoso es David! Quiero decirles que es muy fácil olvidarnos de Dios cuando ha pasado la tormenta, cuando ha pasado el problema y se ha resuelto. Lo llegamos a veces a ver hasta por méritos propios, hermanas. No seamos como este grupo malvado y perverso que vieron que la victoria era de ellos y que por lo tanto, o sea, ellos pelearon y que los otros no tenían parte. No es así. Hay que darle los créditos al Señor. Cuando recibes un ascenso en tu trabajo, reconoce que te ayudó el Señor. Cuando tomaste tu antibiótico completo, reconoce que fue el Señor quien te sanó. Cuando compraste ese auto o esa casa con tu esfuerzo de trabajo, reconoce quién te da las fuerzas para trabajar. David había dado una ocupación a esos 200 hombres. Si tú te sientes cansada como ellos, haz lo que te digo, ora por misioneros, ora por los evangelistas, ora por los líderes, busca necesidades y ayuda. Siempre el que ayuda recibe beneficio, una bendición. Y si el hermano o la hermana te pide algún servicio, ayúdale en lo que tú puedas. También tomarás parte de la recompensa. Para concluir, podemos fortalecernos hoy porque los pensamientos de Dios para nosotros son buenos. Él desea ayudarnos y bendecirnos, pero debemos buscar su dirección, escuchar su voz y vivir en obediencia. En el transcurso de la vida enfrentamos dificultades, pruebas, que vendrán tal vez una tras otra, pero también veremos a su debido momento el cumplimiento de cada una de las promesas que hayamos recibido de Dios. Con razón, David escribió el bello Salmo 34, donde reconoce de dónde vino su ayuda y quién lo sacó de la angustia y quién es el que lo defiende. Si estás pasando por una situación que ya no puedes más, recuerda esta historia de 1 de Samuel capítulo 30 y recuerda estos 5 puntos que te doy para que te sirvan en el proceso de esta agonía, vamos a llamarle así, y te den una esperanza de salir adelante. Y cuando ya haya pasado todo, reconoce como lo hizo David. Salmo 34, 6, 7.
Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y de los que le temen y los defiende. Amén, hermanas. Espero que esta lección haya llegado a ese corazón que lo necesitaba y espero también que el Señor bendiga a cada una de ustedes y la gloria toda sea para nuestro Dios.